Hola y bienvenidos a 100 de Cine. Toma 0.36 en una semana donde el cine español es muy protagonista, comenzando con Yo también, la película ganadora de las 2 conchas de interpretación del reciente Festival de Donosti. También sabremos cómo Hollywood luchó contra el franquismo español en un documental que se estrena esta semana. Y a Hollywood han ido 3 directores para dirigir 2 blockbusters que llegan esta semana a nuestra cartelera: La huérfana e Infectados. Vamos con ellos, con sus protagonistas, y vemos un poco de estas películas. Your hair is beautiful. ¿Qué dices? Que tienes el pelo muy sedoso. Sedoso. ¿De qué color tienes el pelo? ¿No te gusta este o qué? Sí, me encanta. Ah. Está muy guapa. Tú un poquito repeinado, ¿no? Media rush to get involved in the Spanish Civil War. I had a meeting where Jimmy Cagney was at the meeting, and after seeing footage of what was going on in Spain, he stepped outside, vomited, and then stepped back inside and raised his hand and said, "I will pay for an ambulance." Me llamo Esther. ¿Por qué no estás en la fiesta? La verdad es que nunca le he visto el sentido. Supongo que soy diferente. Ser diferente no tiene nada de malo. Es una niña extraordinaria. Es muy madura para su edad. Parece que les has caído bien. ¿Esa es su casa? Ahora también es la tuya. Eres parte de esta familia, como Dani y Max. Encantada de conocerte. Es vuestra nueva compañera y quiero que la cojáis con los brazos abiertos. Oh, los de la casa de la pradera han enviado un mensaje. Quieren su vestido. I would have to say that, there were a couple of challenges. One was the weather. It was completely unexpected. We were going to shoot in 3 feet of snow and 20 below zero. And that was really, really cold. It was unbearable for the crew and the actors, The other, obviously when you work with children, you have certain limitations in the time that you can work with them every day. So that would make it very difficult for me to even be able to finish one scene in one day. So, obviously when you shoot a movie, you shoot it completely out of order, but if on top of that you leave, shots for another day, it becomes like a really complex jigsaw puzzle, So that was challenging technically. The credit goes to the casting director that, went through a lot and a lot of girls, and I was presented with maybe 20, 30, finalists, if you want to call it that. And but when I met Isabel, there was no question. She owned the character, the way that she read the script, she owned the character in such a way that it was such a no-brainer. Was it hard? Yeah, it was hard, but I think it was well worth all the effort. I observed a lot of people, and I really read the script a bunch of times, really understanding who she was inside, and mimicking movements of people and trying to get little things that Esther would do, like people bite their nails or they run their fingers through their hair, like I always push my bangs back. But little things that can make Esther different from me. ¿Eugenio H. Cangrejo? No, Bob Esponja pantalones cuadrados. Ah, te refieres a Calamardo Tentáculos. ¡Frank! ¡Frank! Tranquila, te pondrás bien. Solo... Vale, oye, respira lentamente. Vale, está bien.
not about that much about the disaster, but how much that affects to people and how do they behave in these extreme situations. And even if it's about a pandemic, I mean, it's very abstract. It's like a world where there's literally like nobody. So it's not, we're not trying to tell a story about, whoa, what would happen during a pandemic. It's more like what would happen after that when there's almost nobody around and there's no law and no moral codes. And even if it is like a very extreme version of the flu, you know, it's airborne and people, you know, cough blood and get like really, you know, nasty rashes. So it is a very extreme version of the flu, but the symptoms are real. But but it's never mentioned in the script. Nobody ever says, "Oh, the flu." You know, we just prefer to keep it a little bit more abstract than that. Me he tomado la libertad de imprimir varios temas de conversación. ¿Has imprimido mi perfil? Tienes 9 de las 10 condiciones vitales para estar en mi lista. Ay, la Virgen. Mike sabía demasiado. Mike, ¿qué responde a las personas que dicen que su programa es ofensivo? Buen trabajo, chicas. Aún conservo vuestro sabor. Mantén las formas y compórtate. Si queréis conseguir un hombre, no necesitáis 10 consejos, solo uno. ¡Una buena mamá! ¡Dentro publicidad! Esto es lo que siempre me ha gustado de Nueva York. Estos breves momentos en la acera, fumando. Puedes contemplar los edificios, sentir el aire, observar a la gente. Y a veces topas con alguien con quien puedes hablar. Fundación pide un deseo. Estoy soltero, así que... ¿cenamos? No pases de lo que ocurre. Hay una química rara entre nosotros y debes estar muy atenta cuando eso pasa. No. Te quiero. Yo también te quiero. No corras tanto. No quiero tener que llamar una ambulancia. Visto lo que ha llegado a nuestras pantallas, ahora nos vamos con lo que llegará en breve. El tráiler de Zelda 211. Nos vemos en la próxima toma. Así que el señor quiere ir muy elegante en su primer día en la cárcel, ¿eh? Bueno, quiero dar buena impresión, ¿no? Lo importante es que no te confíes. No te olvides nunca de dónde estás. Vamos a meterlo a la 211. Mírame, no cierres los ojos. Hay que irse de aquí, déjalo, déjalo. Juan Oliver, tiene 30 años y está casado. Tenía prevista su incorporación el día 1. ¿Cómo se ha podido quedar ese hombre ahí dentro? Eso mismo me pregunto yo. ¡Por fuera! ¿Está sellada la galería? Hasta la zona de seguridad está todo controlado. ¿Y tú de dónde has salido? Homicidio en primer grado. Tú no has roto un plato en tu puta vida. Cuando alguien nuevo llega a un sitio como este, pues hay que echarle un ojo. ¿Tan difícil es sacarme de aquí de una puta vez? ¡Esta gente no tiene palabra! ¿Te imaginas que pudiéramos estar siempre así? Prométeme que no va a cambiar. ¿Cuánto tiempo llevamos quejándonos a todo Dios? ¡Años! Pero ahora nos van a hacer caso, porque esta vez los tenemos cogidos por los huevos. ¿Son ellos o nosotros? Estoy a punto de empezar una partida de póker con un asesino. Vamos a entrar. Pase lo que pase, tú no sales vivo de aquí.